Ahora iremos a caminar por el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios o para los compas San Johnny, y es conocido así porque se ubica en el barrio con ese nombre, que a su vez se llama así por el río que actualmente corre entubado por debajo de dicho mercado. Bien, pero para entender este magnánimo centro comercial debemos entender que es difícil definir qué artículos o servicios ofrecen los más de 3,000 locatarios que conforman este mercado. Aquí puedes encontrar literal de todo. Debo presumirles que este mercado de 4,000 metros cuadrados es el más grande de Latinoamérica, hablando de mercados techados, claro. Así que vámonos por partes. Este mercado tiene 3 niveles y más 2 de estacionamiento, que claro no es suficiente para los miles y miles de personas que ingresan diariamente. En el primer nivel encontrarás toda clase de comestibles, incluidos frutas y verduras, pero ya sabes, si no compras, no mayugues. También hay carnicerías y pescaderías, pero creo que eso es aburrido. Lo que sí está increíble son los puestos de los dulces típicos. Así es, los borrachitos, las palanquetas, obleas, jamoncitos. Y si no tienes pensado visitar a Totonilco, no te preocupes, que ahí te venden el famoso rompope. Y para aguantar la caminata, tampoco te preocupes, que ahí habrá extensa variedad de botana y bebida, incluida el jugo de caña, que a decir del despachador es afrodisíaca. En el mismo primer nivel, pero del otro lado, se encuentra toda la artesanía local. Encuentras las típicas bolsas del mandado, los sombreros del charro que nos distinguen mundialmente como mexicanos, trajecitos típicos y qué decir de los harapes, es de los más vendidos por estos lares, ya que hoy en día no se usan tanto para cubrirte del frío, sino como una original decoración. Si a quien le toca premio es al cuaco, también hay para él hermosas sillas y otros accesorios. Los vestidos que venden son confeccionados a mano por verdaderas artistas tapatías. Hay locales dedicados a la venta de sombrero de paja y por supuesto los artículos de piel y artículos forrados de borrego, que cuando hace frío no hay nada mejor. Y ya si eres muy aficionado al deporte, también tienen zarapes con el logo de tu equipo. Y si te gustan juegos tradicionales, aquí sentirás felicidad, pues todavía encuentras locales que venden juegos como el valero, el yoyo y la pirinola. Ya en otra parte hay artesanías más comunes como cantaritos, vajillas barro canelo, tazas, jarras y casos de latón. Pero lo que está padrísimo de esta parte son los locales que venden tradicionales artículos de cocina como molcajetes o tortilleros. Si volteas al otro lado, en este mismo primer nivel, habrá calzado fabricado con materiales de cuero realmente artesanales. Sí, así como aquellas chanclas de consuelo de llanta que usaste un día. El segundo nivel está totalmente dedicado a la ingesta de garnachas y fritanga. Aquí no encontrarás ensaladas ni comida vegana. No, aquí se viene a darle placer al gordito que todos llevamos dentro. Hay de todo tipo de comida mexicana. No atinas dónde sentarte, ya que al pasar te invaden los menús y los exquisitos olores. También hay una buena cantidad de puestos de comida japonesa. Así es, de hecho, antes que en Guadalajara purularan los puestitos de sushi, aquí en San Johnny ya había japoneses deleitando a los tapatíos. Por cierto, saludos a Kiyoshi, que qué buena comida sirve. También hay folclore mientras estás comiendo. Hay variedad musical con los artistas que pasan boteando. Hay comerciantes con toda clase de artículos. De hecho, estuve tentado en comprar una crema ancestral que me protegía del COVID. Lo del tercer nivel lo dejaremos para luego o para nunca, ya que dedican toda esa zona a la venta de toda clase de piratería, desde videojuegos y programas hasta las marcas de ropa más exclusivas del mundo. Y si bien, siendo realistas, muchas familias viven de eso, tampoco es un tema para presumir. Más aún porque en Guadalajara tenemos unas increíbles plazas comerciales, pero de eso hablaremos luego.
Para llegar a este santuario del comercio hay muchas maneras, ya que está en el corazón de la ciudad. Lo que sí te recomiendo es llegar en taxi, disfrutes tu día y te regreses de igual manera, ya que eso te evitará algunos dolores de cabeza. Así que me despido, esperando visites San Johnny en tu próximo escape.